Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar hoy con la clase de pruebas paramétricas y no paramétricas, ¿sale? Acuérdense que los últimos videos que ya les envié tratan acerca de pruebas de hipótesis para cuando solo tienen una muestra con n repeticiones, ¿sale? O con n ensayos o con n elementos, ¿ok? Pero es una muestra. Hoy les voy a platicar ¿cómo ustedes pueden hacer prueba de hipótesis para cuando tienen dos muestras? En este caso, tenemos muestras que son independientes y muestras que son dependientes o son relacionadas. Hoy vamos a ver solo las muestras independientes y el viernes terminaríamos toda la teoría, ya definitivamente. Ya terminaríamos todos los temas y bueno, este apartado de pruebas paramétricas y no paramétricas es muy importante, ya que en la realidad a veces lo que hacemos son comparar tratamientos, ¿no? A lo mejor tenemos dos formulaciones o tres formulaciones y en ese caso ya no vamos a utilizar el mismo método que utilizábamos para cuando teníamos una muestra, ¿sale? Entonces, vamos a ver hoy qué es esto de pruebas paramétricas y no paramétricas, que lo van a estar escuchando más adelante, ¿sale? Entonces, ¿qué son las pruebas paramétricas o qué son ese tipo de pruebas? Básicamente son herramientas que usan el contraste de hipótesis para comparar parámetros de dos o más poblaciones, lo que yo les decía, ¿sale? Ya no solamente tengo una población que voy a comparar, sino que a lo mejor ahora tengo tres diferentes poblaciones, tres diferentes tratamientos, tres diferentes formulaciones, tres diferentes muestras, etcétera. ¿Ok? Bueno, antes de pasar con la parte de cómo, digamos, de cómo hacerlo y cómo seguir los pasos con el NCSS, porque en realidad ya nada más nos vamos a enfocar a hacerlo con el software, ya no nos va a dar tiempo o me gustaría tener más tiempo a lo mejor de explicárselos como en clase, ¿no? Que damos la teoría, la fórmula, etcétera. Pero bueno, de todas maneras esa información se va a quedar en las láminas. Si alguien por ahí es curioso y los quiere revisar, adelante. Sin embargo, lo que estoy proponiendo es que en el examen sea solo con el software, ¿ok? Por ahí pudiera ser que hubiera algún problema con una muestra, pero en el caso de haber dos muestras, como ya es mucha talacha, bueno, ya no lo haríamos a mano, ¿no? Lo haríamos en el paquete. Entonces, bueno, ¿qué son las pruebas paramétricas y qué son las no paramétricas? Básicamente, este tipo de pruebas, voy a empezar con las paramétricas, se aplican a muestras de gran tamaño, normalmente tamaños arriba de 20, ¿sale? Esto es algo que cambia dependiendo de los autores, pero bueno, vamos a pensar que son arriba de 20 datos, ¿sale? Las pruebas paramétricas se aplican a variables de tipo nominal o de intervalo, o sea, los valores que dan son de tipo nominal o de tipo de intervalo, son escalas nominales o de intervalo, y lo más importante de esto es que cumplen algo que se llama supuesto de normalidad. El supuesto de normalidad no es otra cosa más que los datos se comporten de forma normal, ¿no? O sea, de manera normal, es decir, que al graficarlos formen un histograma perfecto, ¿no? Como una curva gaussiana. Esa sería la idea, ¿no? Que los datos cumplan con este supuesto de normalidad. Ustedes ya saben cómo sacar esta información con el paquete estadístico, cómo saber si mis datos son normales o no son normales, ¿ok? Dependiendo de eso, ustedes van a utilizar la prueba que corresponda. Y bueno, otra cosa importante es que la hipótesis se basa en valores numéricos, especialmente promedios. Numéricos o promedios, ¿ok? Entonces, este es en el caso de las pruebas paramétricas. ¿Qué pasa con las no paramétricas? Normalmente se aplica a muestras que son más pequeñas, por debajo de 20. Solo se usa una variable categórica. ¿Se acuerdan de las variables cualitativas y cuantitativas? Las cualitativas también les conocemos como categóricas. Así que si ustedes tienen una escala de orden cualitativo, lo ideal es que utilicen pruebas no paramétricas. ¿Sí? Esto ya lo van a ver más adelante, pero dependiendo si sus datos son
cuantitativos o son cualitativos, van a saber qué tipo de prueba aplicar. Por otro lado, se desconoce cómo están distribuidos los datos. A lo mejor sabemos que en una muestra hay normalidad y en otra no. Eso puede ocurrir. Ahorita vamos a ver un ejemplo y para eso les voy a dar opciones de análisis. Y otra, bueno, la hipótesis de este tipo de pruebas, de las no paramétricas, se redactan sobre rangos, medianas o frecuencia de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras para los paramétricos a lo mejor yo puedo utilizar a la media poblacional como un parámetro de medición, no lo puedo hacer igual para las pruebas no paramétricas. En este caso voy a utilizar rangos, mediana o frecuencia de datos, no directamente el parámetro de la media. Puede ser, por ejemplo, la mediana. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Bueno, en el caso de las pruebas paramétricas, para cuando quiero comparar dos medias independientes, esto es muy importante. Acuérdense que hay muestras que son dependientes, otras que son independientes. Nosotros nos vamos a centrar ahorita en las pruebas que se usan para comparar dos medias cuando estas son independientes, ¿sí? Si son pruebas o sus datos son paramétricos, vamos a utilizar la prueba T para dos muestras independientes. La muestra T de student la vamos a utilizar para dos muestras independientes, ¿ok? Y para dos muestras también independientes, pero cuando no son paramétricos los datos, vamos a utilizar una prueba que se llama Mann-Whitney, que se basa, digamos que, en diferenciar, en este caso, o analizar otro parámetro que no es precisamente la media, sino puede ser la mediana, los rangos, etc. Entonces, en esta sesión solo les voy a explicar cómo utilizar la prueba T para comparar dos muestras independientes y cómo usar la prueba de Mann-Whitney para comparar dos poblaciones o dos muestras que son independientes, pero los datos no son paramétricos. ¿Ok? Bueno, esa tabla que ven ahí son todas las pruebas que ustedes pudieran utilizar. No las vamos a ver en el curso, más que vamos a ver dos casos solo, pero bueno, aquí tenemos varias opciones y en algún punto las van a utilizar. Así que si en algún punto la requieren, bueno, va a estar en la presentación. Entonces, estamos ahorita basándonos este tema en comparar dos grupos o muestras que son independientes, ¿sale? Tenemos cuando usamos datos paramétricos y cuando no son paramétricos. En el caso de que no sean, que sean paramétricos, vamos a utilizar la prueba T. En este caso, hay un criterio aquí que tenemos para esta prueba, que es cuando las varianzas son iguales o son diferentes, ¿sale? Aquí acuérdense que cada muestra va a tener su propia varianza y estas pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Dependiendo de ese criterio, de si son iguales o son diferentes, va a ser el tipo o el estadístico que vamos a utilizar. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo en el software. Y luego las no paramétricas, como ya les había dicho, tenemos la prueba de un Mann-Whitney, ¿no? Aquí el señor Mann-Whitney Wilcoxon fue el que desarrolló esta prueba, donde los datos que se utilizaban, digamos que no cumplían con todas las características de datos paramétricos, ¿sale? Entonces, esta es una prueba que se utiliza cuando los datos no cumplen con todos los supuestos que mencionamos anteriormente. Y bueno, aquí está William Seeley, que es el que hizo, digamos, o el que desarrolló esta prueba de TDStudent, que bueno, tiene una historia muy bonita, ya no da tiempo de contarla, pero realmente esta prueba nos ayuda a determinar o a comparar dos muestras cuando estas son independientes, ¿sale? Entonces, esta prueba también se utiliza para comparar dos grupos o dos muestras independientes, pero en este caso los supuestos de normalidad se cumplen. Muy bien. Vamos a ver ahora
el planteamiento de la hipótesis, ¿sí? Esto es muy importante porque acuérdense que si planteamos bien la hipótesis, tenemos éxito al momento de tomar una decisión. Así que el primer paso es plantear la hipótesis. ¿Se acuerdan que en las sesiones pasadas habíamos visto una tablita donde venían 3 opciones de hipótesis? Cuando es una cola hacia la derecha, cuando es hacia la izquierda o cuando hay desigualdad, ¿ok? Pero en ese caso nosotros comparábamos solo una media, ¿se acuerdan? A lo mejor decíamos que la mu era mayor a 168, ¿no? Por ejemplo, que la mu era igual a 180, ¿no? Solamente teníamos una mu. Ahora, en este caso, tenemos dos valores. Cada una de estas mu corresponde a una muestra. Vamos a ver, por ejemplo, primero, acuérdense que H0 representa la hipótesis nula y HA representa la hipótesis alternativa. Nosotros como investigadores siempre, y eso es siempre, vamos a plantear la hipótesis alternativa, ¿sale? La hipótesis alternativa es la que nos va a decir qué es lo que andamos o cuál es nuestro propósito de investigación. Y tenemos que refutarla con una hipótesis nula, ¿sale? Entonces, si aquí en la hipótesis alternativa digo que la media o sea, la media de una muestra es diferente a la media de la muestra 2, el contrarresto podría ser que la media 1 o la media de una muestra es igual a la media de la muestra 2, ¿sale? Otro caso sería que la muestra 1 o la media de la muestra 1 sea menor que la muestra 2, el contrarresto sería lo contrario, que la media de la muestra 1 sea mayor o igual a la media de la muestra 2, ¿sale? Y por último, la última opción sería que la hipótesis alternativa fuera que la media de la muestra 1 sea mayor a la muestra 2. Y el contrarresto de esta hipótesis sería que la muestra de la que la media de la muestra 1 sea menor o igual a la media de la muestra 2, ¿sale? Estas hipótesis las vamos a usar de forma diferente en el software, porque el software así lo maneja, ¿sale? Es lo mismo, nada más que le vamos a agregar aquí un 0, ¿sale? Chequen esta hipótesis alternativa que dice que mu1 es diferente de mu2. Aquí lo que vamos a poner es lo siguiente, que mu1 menos mu2 es diferente a 0, ¿sale? Y igual de este lado, que la mu1 menos la mu2 es igual con 0, o sea, en este caso el signo se va a pasar después de las dos valores de la media, ¿sale? Y lo vamos a igualar a 0. Ahorita esto es por conveniencia para el software, nosotros lo podemos plantear así, pero en el software necesita estar de esta forma. Entonces, si se dan cuenta esto y esto es exactamente lo mismo, lo único que estamos haciendo es pasar el signo de este lado y digamos que lo igualamos a 0, ¿sale? Entonces, vamos a utilizar la hipótesis para el software de esta forma, aunque es lo mismo a esto, ¿sale? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Vamos a empezar entonces con las pruebas paramétricas. ¿Qué quiere decir? Que mis datos cumplen con el supuesto de normalidad, o sea, se comportan de manera normal. Ese es el primer, digamos, requisito, ¿sale? Y el que va a determinar si voy a trabajar con pruebas paramétricas o no paramétricas, que cumplan el supuesto de normalidad. Entonces, bueno, aquí yo traía un ejemplo para explicarles esta prueba, que es prueba de hipótesis para comparar dos medias cuando mis datos son paramétricos. Sin embargo, bueno, ya no me va a dar tiempo de explicar esta parte teórica, que realmente es la base de lo que vamos a ver en el software, pero les voy a pedir que por favor lo revisen, ¿sale? Si tienen dudas me avisan, aunque esto no va a venir en el examen. Más bien, lo que quiero que aprendan es a utilizar el software, porque el examen va a venir basado en todos los pasos del software, ¿sale? Entonces, este es un ejemplo. Aquí, por ejemplo, se quería comparar dos emulsificantes A y B.
para mejorar la emulsificación de productos lácteos. Y estos fueron los resultados de los días en que se mostró sinéresis. La sinéresis es la separación de fases, ¿ok? Entonces, con la formulación A se obtuvieron estos resultados y con la formulación B se obtuvieron estos resultados. Aquí lo que nos están preguntando es si existe diferencia significativa entre las formulaciones a un alfa de 0.10. Bueno, yo aquí en este caso lo hice a mano porque quería ejemplificar todos los pasos, pero ustedes lo que pueden hacer es utilizar estos datos y los pueden pasar al NCSS y ver si pueden correr, digamos que el diseño o la prueba y determinar si hay diferencia significativa con un alfa de 0.10. Yo les voy a poner otro ejemplo ahorita para que veamos estos pasos. Voy a explicárselos en base al documento que está en el Classroom, que son los pasos para comparación de dos medias de datos independientes o de muestras o poblaciones independientes, ¿sale? Entonces, vamos a utilizar en este caso que se cumplan ciertos parámetros, ¿no? En este caso, por ejemplo, solo tenemos una variable aleatoria. Ya sé que son dos muestras, ¿no? Vamos a pensar que son dos muestras, pero solamente es una variable. Ahorita vamos a ver un ejemplo con este, ¿ok? Entonces, tengo dos medias de dos poblaciones o dos grupos determinados. Cada muestra tiene su propia media o cada población tiene su propia media, ¿sale? En este caso, bueno, estas escalas tienen que estar en escalas de intervalo o de razón. También otro supuesto que se debe de cumplir es que no sabemos si las varianzas son iguales o son diferentes. Probablemente la varianza, vamos a poner este ejemplo, de cada una de estas formulaciones son diferentes, pero también puede ser que sean iguales. Entonces, esas son las dos opciones, que las varianzas sean iguales o sean diferentes. Y después bueno, estos serían como los supuestos que se tienen que cumplir. Vamos a ver un ejemplo para hacerlo con el NCSS, donde queremos comprobar o queremos probar si el crecimiento de un dicho, vamos a pensar de un crecimiento microbiano, es mayor cuando usamos un medio enriquecido que cuando usamos uno simple. Si se dan cuenta, aquí digamos que tenemos una misma variable, pero tenemos dos muestras, ¿no? ¿Cuáles son esas dos muestras? Aquellas que crecieron con un medio enriquecido y otras que crecieron con un medio simple. Por lo tanto, el planteamiento de nuestra hipótesis es esta de azul. La hipótesis alternativa dice que la media del crecimiento microbiano, donde, bueno, aquí en este caso mu1 representa el promedio de las unidades formadoras de colonia con un medio enriquecido, es mayor que cuando usamos un medio de cultivo simple, ¿sale? Entonces, aquí lo que yo estoy sugiriendo es que dependiendo del medio de cultivo, el crecimiento o el promedio del crecimiento de las UFC va a ser mayor con el medio enriquecido que con el medio simple, ¿sale? Entonces, este es el planteamiento de la hipótesis alternativa. Acuérdense que tengo que tener un contrarresto de esto, o sea, una hipótesis que me contrarreste lo que estoy diciendo, y eso sería lo contrario, que sería H0, ¿sale? Y H0 nos dice que la media en este caso del medio enriquecido es menor o igual a la media de unidades formadoras de colonias que crecieron con un medio simple. Entonces, si se dan cuenta, solo estoy contrarrestando mi hipótesis. Ahora, dijimos que para el software necesitamos hacerlo de esta forma. HA dice que mu1 es mayor a mu2. Esto es igual a esta hipótesis alternativa que dice que mu1
menos mu2 es mayor, aquí está el signo, mayor que 0, ¿sale? ¿Y cómo quedaría entonces la hipótesis nula? Que mu1 es, mu1 menos mu2 es menor o igual que el signo, que 0, ¿sale? Entonces, ya tenemos planteada nuestra hipótesis. Vamos ahora a los pasos para que puedan comparar ustedes dos poblaciones cuando los datos son paramétricos y aparte son independientes. Entonces, aquí les muestro los pasos para hacer la prueba de hipótesis y comparar dos medias de dos poblaciones diferentes, ¿sale? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, acuérdense que lo primero hay que meter los nombres, ¿no? En este caso, ¿cuál es mi primera variable? Digamos, en este caso son el número de unidades formadoras de colonia. ¿Cuántas unidades crecieron con cada uno de los medios del medio de cultivo? Aquí, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es meter los datos de mis dos, los datos que obtuve con los dos medios de cultivo. Esta es la variable, digamos, de respuesta, el número de unidades formadoras de colonia, ¿vale? ¿Cuántas UFC crecieron de acuerdo al medio de cultivo? ¿Cuántos medios de cultivo tuve? Dos medios de cultivo. El 1 representa al medio de cultivo enriquecido y el medio de cultivo 2 se representa con el número 2. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a meter aquí el nombre, el número de unidades formadoras de colonia y abajo van a meter todos los datos, ¿sale? Y del otro lado, otra columna, van a poner una etiqueta que dice medio de cultivo. Y en esta parte donde dice Value Levels, aquí, que es los valores de las etiquetas, le van a indicar al software, oye, el 1 que voy a poner aquí va a representar los datos de los medios o el medio de cultivo, enriquecido, ¿sale? Todos los 1 representan datos que están extraídos o unidades formadoras de colonia que crecieron con medios de cultivo enriquecido, ¿sale? Y luego tenemos el 2. El 2 representa el medio de cultivo simple, ¿sale? Entonces, en esta misma columna vamos a meter todos los valores de las UFC con su respectivo medio de cultivo. Los que crecieron con medio de cultivo 1, los que crecieron con medio de cultivo 2, ¿sale? Entonces, ¿qué es nuestra variable aquí? El número de unidades formadoras de colonia. Una vez que hicimos eso, vamos a decirle, aparte, bueno, le van a dar clic ahí donde están las etiquetas. Esta parte está aquí. Ahí donde les puse la línea roja, le van a dar 2 clics y ahí es donde ustedes le van a explicar al software qué significa cada una de estas etiquetas, ¿no? Ya habíamos puesto ahí, pero aquí les pongo cómo es que lo tienen que insertar. Van a escribir el número 1, ¿no? Software, significa que es enriquecido o el medio de cultivo que utilicé es el enriquecido, ¿sale? Y el número 2 va a representar aquellos datos o aquellas unidades formadoras de colonia que crecieron con un medio de cultivo simple, ¿ok? Entonces, una vez que fijamos ya los nombres, metimos nuestros datos y aparte explicamos qué significan nuestras etiquetas, nos vamos a ir ahora sí a análisis, ¿sale? De análisis, ustedes acuérdense que vamos a usar ahorita la prueba de T, ¿sale? T de Student. T de Student se utiliza para comparar dos medias que son independientes y que aparte cumplen con el supuesto de normalidad, ¿ok? Entonces, antes lo que hacíamos en las clases pasadas para utilizar t-test era seleccionar una muestra, ¿se acuerdan? Porque estábamos comparando o estábamos analizando solamente una muestra, pero aquí ya tengo dos muestras. ¿Cuáles son mis dos muestras? Aquellas que crecieron con un medio de cultivo enriquecido y aquellas que crecieron con un medio de cultivo simple, ¿sale? Por ejemplo,
bueno, en este caso se van a ir a t-test, le van a dar en dos muestras y van a seleccionar la primera, que es 2 muestras t-test, o sea, la prueba de t para comparar 2 muestras. Bueno, lo primero que les va a pedir aquí es que metan sus variables. Necesitan tener bien claro cuál es la variable de respuesta. Acuérdense que la variable de respuesta es la variable que nos interesa estudiar. ¿Nos interesa estudiar el tipo de cultivo? No, esa no era nuestra variable. Nuestra variable en este caso de respuesta es el número de unidades formadoras de colonia, que depende del medio de cultivo, ¿verdad? Entonces, aquí la respuesta, perdón, la variable de respuesta va a ser el número de UFCs, seleccionan aquí número de UFC, y luego los grupos o la variable que agrupa, así se le conoce como la variable que agrupa. Esta variable que agrupa es el medio de cultivo y seleccionan aquí medio de cultivo. Solo tenemos esas dos opciones. Esta es la primera columna, esta es la segunda columna, ¿sale? Después se van a ir a Report. En esta parte vamos a seleccionar qué es lo que queremos que nos haga el reporte o el análisis más bien, ¿sale? Vamos a fijar un nivel de confianza, en este caso vamos a poner el que es estándar, 95%, y vamos a pedirle la estadística descriptiva y los intervalos de confianza para cada uno de los grupos, ¿sale? Aquí voy a seleccionar intervalo de confianza para la MU1 y la MU2. Esa siempre pídanlo, es importante, es un análisis extra que les puede dar bastante información. Aquí van a poner una cola hacia arriba porque acuérdense que lo que estamos comprobando es si la media de el medio de cultivo 1 es mayor a la media del medio de cultivo 2, así que vamos a poner que es de una cola. En esta parte hay que fijar el valor de alfa y si tengo un 95% de confianza, el alfa es de 0.05, ¿sale? Esto ya lo conocen ustedes. Aquí te están preguntando exactamente quién es HA, ¿sale? Vamos a regresar rápido a la presentación. Y habíamos dicho que HA, aquí está, estábamos buscando que la MU1, o sea, que el promedio de las UFC con medio enriquecido sea mayor al que usa medio de cultivo simple. Entonces, el signo en este caso es mayor, ¿sale? O sea, está cargado hacia la cola derecha. Entonces se van al software. Ay, déjenme ver dónde lo dejé, no, porque estamos aquí. Sí. Van a seleccionar aquí que la MU1 menos la MU2 es mayor o en este caso solo mayor a este valor de H0. ¿Y quién es H0? Bueno, acuérdense que aquí siempre va a ir 0, ¿sale? Va a ir 0 no por otra cosa, aquí sí sabemos exactamente por qué. Acuérdense que habíamos dicho que esta forma de plantear la hipótesis es igual a esta que tenemos acá arriba, ¿sale? O sea que mu1 menos mu2 es mayor con 0, representa lo mismo que mu1 sea mayor a mu2. Entonces, este 0, ¿sale? Es la igualdad, digámoslo así, lo vamos a poner de este lado, ¿sale? Aquí está. Y vamos a poner entonces que mu1 menos mu2 es mayor con el valor de H0. ¿Y cuánto vale H0? En este caso, 0, ¿sale? Aquí le vamos a poner 0. Y de hecho, esta es la hipótesis nula. Y acuérdense cómo está aquí, mu1 menos mu2 es igual con 0. Vamos a ver cómo está en nuestra presentación. Y tenemos, bueno, en este caso, a ver, aquí hay algo interesante porque lo único que te está preguntando es cuál es el valor que es mayor a HA, o sea, mu1 menos mu2 es mayor con qué valor, con valor de 0, ¿sale? Aquí a lo mejor me van a decir, es que ¿por qué es igual?
y no es menor o igual, porque eso fue lo que planteamos en la hipótesis, ¿sale? Aquí el software lo que te está preguntando es, ¿con quién vas a hacer la igualdad, no? Por ejemplo, aquí te está diciendo que mu1 menos mu2 es mayor al valor de h0. ¿Y cuánto vale h0? Vale 0, ¿sale? Aquí en este caso siempre van a poner 0 para cuando comparen dos muestras o dos poblaciones. Ya vamos a hacer esto la próxima semana de todas maneras. Voy a llevar una serie de ejercicios y los vamos a hacer en clase, ¿sale? De todas maneras tendrán que ir estudiando. Traten de ustedes inventarse algunos ejemplos por ahí, sacar datos y reproduzcanlos en el paquete estadístico para que sea un poco más sencillo, ¿sale? Y la próxima semana, de cualquier forma, que ya estemos presencial, vamos a tener martes y miércoles para estudiar estos temas. Tiene que quedar bien claro porque el viernes 20 es su examen, ¿sale? Entonces, para que no haya ningún problema. Entonces, ya quedó planteada nuestra hipótesis, sabemos que es de una cola porque dijimos que era mayor, ¿no? Que mu1 es mayor a mu2, así que esta cola me indica hacia dónde está la cola y cuántas colas hay, ¿sale? ¿Qué es lo que le voy a pedir al reporte? Necesito que me haga el dato o que me haga el análisis paramétrico, ¿verdad? Porque estamos haciendo una prueba paramétrica, dijimos, la prueba es T. Entonces, quiero que me haga la prueba paramétrica, pero que me diga si mis varianzas son iguales o son diferentes, porque dependiendo si son iguales o diferentes, va a ser la conclusión que yo voy a tener. Para saber si son iguales o diferentes, hay un análisis que se llama test de asunción, es este que está aquí abajo. Este test de asunción me va a decir, selecciona tus varianzas iguales o selecciona tus varianzas diferentes y en base a eso vas a concluir en tu reporte, ¿sale? Ahorita vamos a verlo, cómo queda. Bueno, eso es lo que hay que poner en el report. Creo que de aquí ya no se pide otra cosa más que le tienen que dar en run, ¿sale? Una vez que ya corrieron el programa, les va a dar estas secciones. La primera sección, ustedes habían pedido la estadística descriptiva de cada uno de cada uno de los grupos o de cada uno de las muestras o de las poblaciones, ¿sale? En este caso tengo el medio de cultivo 1 y medio de cultivo 2. ¿Quién dijimos que era el 1, el enriquecido, y el medio de cultivo 2 era el simple? Entonces, ¿qué te está dando en esta tabla? Te está dando cuántos conteos hay de cada una de las muestras, la media de los valores de cada una de estas, también les da el error estándar, les da el valor de t, ¿no? Y aparte les da los intervalos de confianza de cada uno de las muestras, ¿no? O sea, la media poblacional del medio de cultivo 1 se encuentra entre 14 y 16 y para el medio de cultivo 2 está entre 11.37 y 13.42, ¿sale? Bueno, después viene una sección muy importante que es la estadística descriptiva para la mediana. Acuérdense que, bueno, este análisis es un análisis paramétrico. Ay, perdón. Es un análisis paramétrico, es decir, estoy usando ahorita la prueba T, ¿sale? Les da también los intervalos de confianza, bueno, que son muy similar para cada una de sus muestras, pero en base a la mediana, ¿sale? Aquí, por ejemplo, la que probablemente les pueda servir, pues es toda esta sección, el análisis, el estadístico descriptivo. Y ahora sí, nos vamos con esta sección. Vamos a ver cuál de los dos análisis son a los el que yo voy a tomar en cuenta para ver si rechazo o acepto a H0. Para esto sí me hubiera gustado que hiciéramos el ejercicio a mano, así en clase,
porque sería un poco más sencillo de explicarles esta parte, ¿sale? Pero bueno, para comparar dos medias de dos poblaciones diferentes con la prueba T, acuérdense que yo les dije que tenemos que saber si las varianzas son iguales, y aquí está una opción, varianza igual, o si las varianzas no son iguales, ¿sale? Estas son las dos opciones que yo tengo, que las varianzas sean iguales o que no sean iguales, pero ¿cuál voy a tomar de estas dos? Lo dice la prueba de asunción, ¿sale? Esta prueba te dice, puedes rechazar, bueno, esto acuérdense que es en base a, este es el test de normalidad, aquí lo que te está diciendo es si hay normalidad en tus datos, aquí lo que te está diciendo es que no hay normalidad, déjenme ver, aquí está, ¿sale? Te dice, ¿puedes rechazar normalidad? No, no puedes rechazar normalidad. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense, es igual que en la clase anterior, en el video anterior, donde hay una sección que te dice que en base a varios autores tú puedes o no puedes rechazar la normalidad. Aquí te están diciendo que si puedes rechazar normalidad y te están diciendo que no puedes rechazar la normalidad. Por lo tanto, tus datos son estadísticamente normales, ¿sale? Una vez que vimos que hay normalidad, vamos a pasar a esta sección, que es el test de varianza, o aquí el test de asunción para la varianza. Aquí lo que te está diciendo es, ¿rechazas H0 de que las varianzas son iguales? Y te dice, no la puedes rechazar, no puedes rechazar que haya igualdad. Por lo tanto, en este caso, aquí les puse la conclusión, acepto H0 y mis varianzas sí son iguales, ¿sale? Entonces, esta prueba, que se llama test de asunción para la varianza, les va a decir si hay igualdad o no hay igualdad en sus varianzas. ¿De dónde vienen estas varianzas? Pues de cada una de las muestras, ¿sale? Entonces, aquí el software te está preguntando, ¿rechazas H0 de que tus varianzas son iguales? No, no la rechaces. Eso quiere decir que mis varianzas son iguales, o sea, la varianza de la muestra 1 es igual a la varianza de la muestra 2. Aquí me dice que no puedo rechazar, en este caso, que mis varianzas sean diferentes, por lo tanto, voy a seleccionar esta sección donde dice que mis varianzas son iguales. Y esta es la que me va a ayudar a determinar si hay diferencias o no hay diferencias. En este caso, si rechazo o no rechazo H0. Si se dan cuenta, aunque fueran, bueno, porque el análisis te calcula cuando hay varianzas iguales y cuando hay varianzas diferentes, te calcula las dos, ¿sale? Tú tendrás que elegir cuál de estas dos tomar en base al análisis de asunción, que es el que está aquí abajo. Él te dice, no rechaces o rechazas H0 de que tus varianzas son iguales. Dice, no, no la rechaces porque sí son iguales. Bueno, entonces si son iguales, digamos que el parámetro de decisión va a ser este, ¿sale? Y aquí te dice, rechazas a H0 de que tus medias, en este caso tu media 1 de la muestra 1 y la media 2 de tu muestra 2 son iguales, y te dice, rechazas esa igualdad, y aquí te está diciendo sí, ¿sale? Aquí, por ejemplo, tenemos el valor de H0, ¿vale? H0 representa, acuérdense en la curva, la hipótesis nula. La hipótesis nula habíamos planteado en el problema que era que la media 1 es menor o igual a la media 2, ¿sale? Y la hipótesis alternativa nos decía que la media 1 era mayor que la media 2. Esta es la hipótesis del investigador, de investigación. Queríamos probar si con el medio de cultivo 1 hay un mayor crecimiento microbiano que con el medio de cultivo 2, ¿sale? Entonces, aquí te está diciendo tu software, bueno, ya el reporte,
Acuérdense que vamos a usar la de varianzas iguales porque el test de asunción nos dijo que sí podemos utilizar varianzas iguales y te está diciendo rechazas a H0 y te dice que sí, sí puedes rechazar a H0, es decir, que si rechazas a H0, ¿sale? Que es esta, aceptas a HA. Por lo tanto, y como conclusión, podemos decir que la media, digamos que la media o el promedio de unidades formadoras de colonia con un medio de cultivo enriquecido fue mayor que con un medio de cultivo simple. O sea, que ciertamente crecieron más UFC, hubo más UFC con un medio de cultivo enriquecido que con un medio de cultivo simple, ¿sale? Entonces, aquí te lo está diciendo, ¿verdad? Si rechazas H0, por lo tanto aceptas a HA. Y también, ¿quién te está diciendo esta, digamos que esta conclusión? El prob level, porque el prob level es menor que el valor de alfa, que es 0.05, ¿sale? Porque acuérdense que estábamos usando un 95% de nivel de confianza. Entonces el prob level, como es menor que el alfa, te dice que hay diferencias significativas, ¿sale? Si hay diferencias significativas, puedo rechazar a H0. Entonces, si yo no les doy esta sección, acuérdense en el examen, con el prob level ustedes pueden determinar si hay diferencia o no hay diferencia significativa, ¿no? Estadísticamente significativa. Y bueno, aquí ya nada más como conclusión, tendríamos que el crecimiento microbiano es mayor cuando usamos el medio de cultivo enriquecido, ¿sale? Esa sería la conclusión, rechacé a H0, acepté HA y HA me está diciendo que el medio de cultivo enriquecido me hizo tener un mayor crecimiento que el medio de cultivo simple, ¿sale? Bueno, esta sería la primera parte cuando tengo dos muestras independientes, ¿no? Y aparte cumplen con el supuesto de normalidad, o sea, provienen de datos paramétricos. ¿Cuál es el otro escenario, no? El otro escenario sería que mis datos no provengan o no tengan una distribución normal, ¿no? Dos, que sean muestras muy, muy pequeñitas y por lo tanto genere datos o que genere variables que no sean paramétricas. Entonces, voy a utilizar un análisis diferente, ¿sale? Entonces, habíamos dicho para el ejercicio que acabamos de ver que para comparar dos grupos de muestras independientes usamos la prueba T. Para esto tenemos que ver si mis varianzas son iguales o son diferentes, ¿verdad? ¿Quién te dice esto en el software? Si tus varianzas son iguales o son diferentes, la prueba de asunción, ¿sale? Esta prueba te dice si tus variables son iguales o no son iguales. Dependiendo de eso, ustedes van a tomar cada uno de los criterios, ¿no? Por ejemplo, ahorita nos decía, no rechaces que tus variables son iguales, o sea, tus variables sí son iguales, por eso es que tomamos esa sección y en base a esa sección determinamos que podíamos rechazar a H0 y aceptamos a HA, ¿sale? ¿Qué pasa cuando mis datos no son paramétricos y no cumplen con el supuesto de normalidad? Voy a utilizar una prueba que se llama la prueba de U de Mann-Whitney, ¿ok? Bueno, para eso también les traía yo en la clase un ejemplo a mano. Esto déjenme decirles que sí es un poquito más tedioso, por eso es que también ya no me aventé a, digamos, explicar toda esta parte más teórica, sino que nos vamos a ir directo a los estadísticos, ¿sale? Bueno, entonces esta sería la otra sección, que son pruebas no paramétricas. Si son no paramétricas, ya sabemos, son tamaños de muestras que son pequeñas. Otra cosa que puede ocurrir es que alguna de las dos muestras no cumplan el supuesto de normalidad, o las dos, ¿no? Puede ser. Entonces puede ser que a lo mejor una muestra sea normal, sus datos sean, perdón, sus datos sean normales, y la otra muestra
no tenga datos normales, ¿sale? En este caso, el estadístico que vamos a utilizar, que es la U de Mann-Whitney, compara medias. Perdón, el dato, en este caso, el estadístico T que acabamos de ver compara medias y el de U de Mann-Whitney compara medianas. Esto es muy importante, ¿eh? Observen que para la prueba T lo que estábamos comparando eran medias, ¿no? La media de crecimiento, la media de UFC. Las pruebas no paramétricas no se puede usar directamente este parámetro que es la media y utiliza parámetros alternos como son las medianas, ¿no? La mediana es un parámetro que se utiliza para cuando tengo datos no paramétricos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos dos opciones, ¿no? Para cuando sus datos no son normales o no cumplen con el supuesto de normalidad y las muestras son independientes, que es la que vamos a ver ahorita, la U de Mann-Whitney. Y el viernes vamos a ver otro caso cuando sus muestras son dependientes y para eso utilizamos otra prueba que se llama Wilcoxon, ¿sale? Entonces, la U de Mann-Whitney es la que vamos a ver ahorita, la utilizamos para cuando mis muestras son independientes y aparte no cumplen el supuesto de normalidad, ¿sale? Vamos a ver cómo plantear la hipótesis. La hipótesis es exactamente lo mismo que la anterior con las medias, nada más que ahora en vez de medias estamos usando medianas. ¿Qué quiere decir esto? Que la mediana de la muestra 1 es diferente a la mediana de la muestra 2. Este sería un caso bilateral, ¿verdad? Porque son dos colas. Acuérdense que la desigualdad me indica el número de colas. Después dice que la mediana de la muestra 1 es menor a la mediana de la muestra 2 y tengo el otro caso que es que la mediana 1 es mayor a la mediana del grupo o de la muestra 2, ¿sale? Obviamente, todas estas hipótesis alternativas tendrían que tener su hipótesis nula, su hipótesis que las contrarresta. Estas hipótesis también las pueden escribir de esta forma, lo mismito que vimos en la prueba de T, la mediana 1 menos la mediana 2 es diferente a 0, ¿sale? Observen que es la misma que esta hipótesis, solo que hay desigualdad, aquí se pone el signo al final y se compara en este caso con 0, ¿sale? Después tenemos la otra opción que es que la mediana 1 menos la mediana 2 sea menor a 0 y la última que fuera mayor a 0. ¿Sale? Aquí les puse que el 0 es un contraste, así que puede ser cualquier valor, pero nosotros vamos a utilizar 0 para estos casos, ¿no? Cuando ustedes comparen dos poblaciones o dos muestras. Bueno, aquí les traía también el ejercicio, si son curiosos se van a poder meter y hacerlo a mano, pero bueno, es muy tediosito también, esto nos llevaría más tiempo y ya no hay tiempo, ¿sale? Entonces vamos a hacerlo con el software solamente, ok, entonces fíjense, aquí traigo un ejemplo para comparar dos muestras independientes. ¿Sí? Son independientes porque cada muestra se midió en su diferente tiempo. Aunque la variable de respuesta es la misma, son dos muestras independientes. No tienen nada que ver una con la otra. Por eso se llaman muestras independientes. ¿Sale? Lo mismo que en el caso de la prueba T. Las muestras son independientes. Bueno, aquí por ejemplo estamos comparando dos tratamientos. Dice, considere que el porcentaje de viabilidad, ¿qué quiere decir esto? Viabilidad es que estén vivas, ¿no? Considere que el porcentaje de células cancerosas vivas de en este caso es de una bacteria o no sé, que se llama glioma U87, por dos tratamientos, bueno, se está comprobando, se está tratando de combatir estas células o de matar estas células con dos tratamientos para reducir su viabilidad, ¿sale? Dice, a fin de probar que el tratamiento 1, que es un tratamiento nuevo, es mejor que el tratamiento 2. Observen cómo aquí lo que estamos comparando es
que el tratamiento 1 es mejor que el tratamiento 2, que es un tratamiento tradicional. Esto es muy aplicable, al menos para nosotros, porque nosotros normalmente tendemos a hacer ese tipo de ensayos o de experimentos, ¿no? Queremos comprobar si nuestro tratamiento fue mejor o si nuestro procedimiento fue mejor o sea, siempre queremos mejorar, ¿sale? Entonces, aquí pueden comparar los resultados del tratamiento, los resultados que se obtuvieron con el tratamiento 1 y los resultados que se obtuvieron con el tratamiento 2. Entonces, bueno, se realizó el experimento y estos fueron los resultados. Aquí, por ejemplo, lo que se encuentra en esta columna son el porcentaje de células vivas, ¿no?, que se encuentran en cada uno de las muestras. Por ejemplo, aquí tenemos 11 para la muestra 1, tenemos 11 ensayos o 11 elementos en la muestra 1 y tengo 12 elementos en la muestra 2. Esto puede ser que pase, ¿no?, que no siempre tengamos exactamente el mismo tamaño de muestra. Acuérdense que eso era una regla desde el inicio. Los tamaños pueden ser o no pueden ser del mismo tamaño, ¿sale? Aquí tengo una de tamaño 11, una de tamaño 12. ¿Qué es lo que quiero ver? Quiero ver cuál de los dos tratamientos redujo más, digamos que la cantidad de células vivas. ¿Cómo me daría cuenta de esto? Bueno, yo podría hacer simplemente determinar la mediana, ¿no?, porque acuérdense que la mediana es el estimador ideal para este tipo de pruebas no paramétricas. Y si yo me voy al Excel, puedo obtener la mediana. Aquí, por ejemplo, ya la tengo. La mediana para el tratamiento 1 es de 51.7 y la mediana para el tratamiento 2 es de 74%. Si esto es viabilidad de células, bueno, yo puedo considerar que el tratamiento 1, que es el tratamiento nuevo, redujo la vida de las células cancerosas comparado con las células del tratamiento 2, ¿sale? Pero obviamente necesito hacer un análisis estadístico que me sostenga esto. No solo puedo hacerlo en base a la mediana, ¿verdad? Necesito un estadístico. Entonces, vamos a meternos bueno, les voy a ir pasando en este caso los pasos para hacer Mann-Whitney, que es una prueba no paramétrica cuando mis datos son independientes, ¿sale? Entonces ahí espero que lo vean bien. Pasos para comparar dos medianas. Acuérdense, ¿por qué medianas? Porque las pruebas no paramétricas no utilizan un parámetro que se llaman sesgados, ¿sale? Vamos a utilizar en este caso una prueba que sea, o un estadístico que sea apto para este tipo de prueba, que es no paramétrica, y eso es la mediana, ¿sale? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Dice que para hacer o para utilizar la U de Mann-Whitney necesito saber si hay normalidad en mis datos, ¿sale? Al menos una muestra tiene que tener normalidad para poder hacer este análisis. Ustedes pueden observar aquí que, bueno, yo le pedí al software que me hiciera la estadística descriptiva y me dijera si hay normalidad en mis datos. Me hizo la normalidad para la muestra 1, o sea, para el tratamiento 1, y me dicen algunos que sí y otros que no, puedo rechazar normalidad. Y en la muestra 2 me dice que todos mis datos son normales. ¿Puedo rechazar normalidad? No, no puedes rechazar normalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos de la muestra 2 son normales y los datos de la muestra 1 en su totalidad no son normales, ¿sale? Una vez que hicimos esta sección, nos vamos al software así ya como tal y metemos los datos, ¿sale? Aquí, por ejemplo, mi variable de respuesta es la viabilidad, o sea, cuántas células vivas se encuentran después del tratamiento, ¿ok? Y otra vez vamos a utilizar aquí dos tratamientos, el tratamiento 1 y el tratamiento 2, ¿sale? Aquí puede o no que lo etiqueten. Si quieren ponerle la etiqueta, lo único que va a pasar es que el software va a detectar que
hay dos tratamientos, ¿verdad? Y eso es claro porque esta es mi muestra o mi población 1 y voy a compararlo con mi muestra o mi población 2, ¿verdad? Por eso estas pruebas se utiliza para comparar dos o más tratamientos o más muestras, ¿sale? Entonces los datos los van a poner hacia abajo con su respectivo valor de viabilidad, ¿sale? Una vez que ya llenamos esta sección, vamos a meter todos los datos. Bueno, primero hay que seleccionar el análisis. La ruta que vamos a hacer es exactamente la misma. Nos vamos a ir a t-test prueba T para dos muestras, porque estamos comparando dos muestras, y nos vamos a ir otra vez a la prueba de T. Me van a decir, oiga, pero no que no usamos T. No, no vamos a usar T. Abajo vienen los análisis no paramétricos, ahorita les explico. Vamos a meter nuestras variables, en este caso nuestra variable de respuesta otra vez es la viabilidad. ¿Y cuál es la variable que agrupa? El tratamiento, ¿verdad? Tenemos tratamiento 1 y tratamiento 2. Muy bien, después nos vamos a ir a report. Y en report les van a pedir que inserten qué es lo que quieren hacer, ¿sale? Aquí, por ejemplo, yo voy a pedir la estadística descriptiva y mis intervalos de confianza para cada uno de los grupos. En la prueba anterior de T me había confundido porque pedí dos veces esto, el intervalo de confianza, y me apareció dos veces, pero bueno, con que tengan la estadística descriptiva y el intervalo de confianza para cada grupo, digamos que es bueno, ¿sale? Es apropiado. Vamos a fijar el nivel de confianza, voy a usar 95% de confianza, obviamente el alfa corresponde al 0.05 y esta vez vamos a esta parte de la hipótesis. Vamos a regresar para ver cómo era nuestra hipótesis. Lo que estábamos sugiriendo es que con el tratamiento 1, aquí está, estamos sugiriendo que si usamos el tratamiento 1, ¿sale? La cantidad de células vivas se va a reducir comparando un tratamiento 2, ¿sale? De hecho, a ver, déjenles pongo el inicio, aquí está, dice, considera el porcentaje de viabilidad de células cancerosas por dos tratamientos a fin de probar que el tratamiento 1 es mejor que el tratamiento 2. Si es mejor que el tratamiento 2, quiere decir que mis células se van a reducir, por lo tanto, la mediana de la muestra 1 o del tratamiento 1 va a ser menor a las células del tratamiento 2, ¿sale? Eso quiere decir, hay que poner mucha atención en cómo plantear la hipótesis, ¿sale? En este caso, lo que me está sugiriendo es que con el tratamiento 1 yo voy a reducir, ¿por qué dice o por quién me dice que indica que voy a reducir las células viables? El signo, ¿sale? En este caso el signo es menor a la mediana del grupo 2. Entonces, con el tratamiento 1 yo voy a poder reducir mis células vivas comparados con el tratamiento 2. Eso ya lo habíamos más o menos visto y por ahí vamos bien porque podemos observar que hay menor viabilidad con el tratamiento 1 que con el tratamiento 2, pero vamos a hacerlo estadísticamente con un análisis para ver si esto realmente es cierto. Entonces observen el signo que es menor, o sea, es una cola hacia la izquierda. Por lo tanto, en este caso, la HA lo que me está diciendo es selecciona una de estas opciones, quieres una cola y hacia la izquierda, ¿verdad? Y aquí otra vez este valor va a ser igual con 0 porque acuérdense que el software así lo pide, ¿sale? La mediana 1 menos la mediana 2 es menor a 0. Entonces, aquí en el software te están diciendo, ¿y quién es el valor de, en este caso, de esa igualdad? Bueno, es 0, ¿sale? Entonces, mu1 menos mu2 es menor que 0, ¿sale? Así que aquí digamos que quedaría ya planteada la hipótesis alternativa, ¿ok? Ahora,
Vamos a pedir el análisis. ¿Vamos a pedir análisis paramétrico? No. ¿Por qué? Porque yo no tengo datos normales, ¿no? En su totalidad. Aparte, no cumple con todos los supuestos que me proponen para datos paramétricos. Entonces, me voy a pruebas no paramétricas. ¿Cuál es la prueba equivalente de la T de student? La U de Mann-Whitney, ¿sale? También se le conoce como Wilcoxon o la prueba de la suma de los rangos. Entonces ponen Mann-Whitney y ponen que les dé el estadístico exacto, ¿ok? Una vez que seleccionaron el estadístico, lo van a correr y les va a dar este reporte. Vamos a analizarlo. ¿Qué es lo que nos está dando este reporte? Nos da primero una sección de la estadística descriptiva, ya saben, todos los conteos de cada uno de los tratamientos, la media, desviación estándar, los intervalos de confianza para, en este caso, la media, ¿sale? Y también les da los intervalos de confianza para la mediana. Como dijimos que es una prueba no paramétrica, lo ideal es que ustedes consideren la mediana, ¿no? de los intervalos de confianza. Por ejemplo, el tratamiento 1 o para el tratamiento 1, la mediana poblacional se encuentra entre 48 y 54. Para el tratamiento 2, la mediana poblacional se encuentra entre 55.7 y 88, ¿sale? ¿Qué es lo que me interesa de aquí? Este valor de la mediana, ¿sale? La mediana me dice que es de 51.7 y de 74 respectivamente. Eso nosotros ya lo habíamos sacado en Excel, ¿se acuerdan? Ya teníamos 51.7 y 74%. Yo con esto ya me puedo dar una idea de quiénes son o cuál es el tratamiento que tuvo una menor viabilidad de células cancerosas. Eso fue el tratamiento 1, pero vamos a ver que el estadístico no lo diga, ¿sale? Ok, entonces nos quedamos aquí, ¿sale? Ya tenemos estos valores y nos vamos a ir para abajo a esta parte donde dice prueba de Mann-Whitney, ¿sale? ¿Qué nos dice aquí? Otra vez, bueno, aquí tenemos ya aquí está la prueba exacta, que es la que nosotros pedimos. Aquí te está diciendo cuál es tu hipótesis alternativa. Tú estabas proponiendo que esta fuera menor a 0, ¿sale? Les da el valor del probe level, observen que el valor del probe level es menor que el valor del alfa, por lo tanto hay diferencias significativas, ¿sale? Y lo que pueden observar aquí es que les está preguntando, ¿no? Rechazas a H0 con un alfa de 0.05 y el software te dice, sí, recházala, rechaza a H0. Entonces me voy a mi planteamiento de hipótesis y si yo rechazo a H0, bueno, vamos a ver esta de acá arriba, que es más sencillita de interpretar. Si yo rechazo a H0, ¿a quién acepto? A HA. Y si acepto a HA, ¿qué es lo que me está diciendo? Justamente lo que ya habíamos sospechado desde el inicio, ¿verdad? Puesto que el valor de la mediana es menor para el tratamiento 1, o sea, hubo menor viabilidad de células cancerosas con el tratamiento 1 comparado con el tratamiento 2, donde hay mayor cantidad de células vivas. Entonces, como rechacé H0, acepto a HA y digo que el tratamiento nuevo es más eficiente que el tratamiento 2. ¿Por qué? Porque hay menor viabilidad de células cancerosas con el tratamiento 1 que con el tratamiento 2, ¿sale? Bueno, en este caso hasta aquí dejaríamos la clase. Espero que sea de utilidad y si no le entienden, repasen y repasen. De todas maneras, la semana que viene vamos a estar trabajando ejercicios con el software solamente para ya, digamos que reducir un poco la carga. Y el examen estaría programado para el próximo viernes 20, ¿sale? Así que tenemos toda la semana que viene para estudiar, dudas, todo lo vamos a hacer en la clase, ¿sale? Espero que estén bien, cuídense mucho, hasta luego.